Hay personas a las que no les vas a agradar, incluso sin haberles hecho nada. Simplemente hay personas que te van a odiar sin razón alguna. Y eso es muy confuso y se siente muy frustrante. Pero no estás solo, a todos nos ha pasado. ¿Y qué crees? Incluso al mismo Jesús le pasó algo así. Y Jesús habla específicamente sobre el odio en la Biblia. Y el contexto es que durante uno de los más grandes sermones de la historia, el cual fue el Sermón de la Montaña, Jesús comienza este gran discurso con una serie de bendiciones. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Mateo 5-7. Jesús da una enseñanza sobre cómo es que debemos de reaccionar nosotros ante el odio de los demás. Y Jesús dice cómo aquel que odia a su hermano ya cometió homicidio en su corazón. Y lo que Jesús dijo después en ese momento, me imagino fue algo sumamente controversial y polémico para las personas de ese entonces. Jesús dijo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Yo creo que cuando ellos escucharon eso simplemente dijeron, ¿cómo es que nosotros vamos a amar a alguien que nos odia? Ni siquiera pensar cómo vamos a orar por ellos. Pero luego Jesús los confronta diciendo, ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún así, los pecadores actúan así. Y esto tiene mucho sentido. ¿Cómo nosotros podemos solo extender ese perdón a aquellos que nos caen bien o a aquellas personas que nos aman? Eso no involucra ningún salir de tu zona de confort, ningún esfuerzo extra, al simplemente amar a aquellos que te aman a ti. Y después Jesús dice, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Jesús nos está invitando a reflejar ese mismo carácter de Dios que Él mismo nos extendió a nosotros. Y la realidad es que cuando Jesús vino a este mundo, Él fue un hombre perfecto. Era básicamente libre de toda culpa y de todo pecado. Jesús hizo muchas cosas buenas, hizo milagros, hizo buenas obras. Era una persona amorosa, humilde, y simplemente el hecho de estar en su presencia era algo agradable. Pero a pesar de todo eso, tristemente, hay personas que lo odiaron simplemente por el hecho de ser perfecto. Le tenían envidia e incluso se rehusaban a aceptar su gran poder, al punto de que lo crucificaron y lo asesinaron. Y a pesar de todo esto, una de las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús nos demostró la gran misericordia de Dios, incluso a aquellos con los que no tenía razón para hacerlo, aquellos que lo insultaron, lo maltrataron, lo golpearon y lo mataron. Él, a pesar de ello, les extendió su perdón. Y Jesús es un ejemplo para nosotros sobre cómo es que debemos de vivir nuestra vida con aquellas personas que nos odian, nos maltratan y nos insultan. Él nos invita a aprender a perdonar e incluso a orar por ellos. Y una vez, para concluir este discurso, después de haberles enseñado cómo hacer la oración del Padre Nuestro, Jesús terminó esta oración diciendo algo muy puntual. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero, ojo aquí, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Y esto nos deja claro cómo nosotros no podemos recibir la gracia y el perdón de Dios y al mismo tiempo nosotros no hagamos lo mismo con aquellos que pecan contra nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para ser seres tan arrogantes y decir, yo sí quiero tu perdón, pero yo no voy a hacer lo mismo con los demás? Desafortunadamente, también te tengo que ser honesto, va a haber personas que a pesar de tú tener la iniciativa y dar ese primer paso y extenderles tu perdón, simplemente no lo van a aceptar y no van a cambiar. Y está bien, no los podemos forzar a cambiar, pero eso ya no te toca a ti, ya está fuera de tus manos y es algo que a final de cuentas ellos le tendrán que rendir cuentas a Dios.
Y te quiero dejar con una historia que me gusta muchísimo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, 23 a 34. Y el contexto es que Pedro, ay, ese Pedro cómo nos hace reír, ¿verdad? Le estaba preguntando a Jesús, Señor, ¿cuántas veces es que yo debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? A lo que Jesús le respondió algo tan peculiar. Y fue que le dijo, tienes que perdonar hasta 77 veces. Y no es que literalmente Jesús haya dicho que 77 veces tienes que perdonar a tu hermano, sino que todas las veces que fueran necesarias. Y después de esto Jesús, claro, nos dio una parábola. Y básicamente Jesús dice cómo había un reino el cual representaba al reino de los cielos. Y un rey básicamente estaba pidiéndole cuentas a algunos de sus siervos que le debían dinero. Y llegó un siervo el cual le debía una suma tan alta. En la Biblia dice 10,000 monedas de oro, que en ese tiempo básicamente era una deuda inimaginable, imposible de pagar. Y el siervo le ruega al rey, Señor, por favor, perdóneme, le pagaré todo. Pero el rey sabía que esa deuda no tenía posibilidad de ser pagada y tuvo la misericordia de perdonar a ese siervo y dejarlo ir. Y uno piensa que tal vez el siervo salió y le cambió la vida por completo, su forma de ser fue diferente, pero la realidad es que no. ¿Qué fue lo que hizo este siervo al encontrarse a otro compañero que le debía a él dinero? Y la Biblia dice que era una suma tan poca como unas cuantas monedas de plata que en comparación a lo que este siervo le debía a aquel rey no tenía nada que ver. Y ese compañero le dijo, ten paciencia, hermano, yo te lo pagaré. Pero este siervo malvado se negó y fue a que encerraran a ese compañero a la cárcel. Otros siervos del reino se enteraron de lo que había hecho este siervo malvado y fueron a decirle al rey lo que había hecho. Y una vez que el rey se enteró, básicamente lo llamó a traer y le dijo, ¿cómo eres tú, siervo malvado, que yo, al haberme compadecido de ti, no hiciste lo mismo con tu compañero? A lo que este rey tomó al siervo malvado y lo encerró hasta que pudiera pagar la deuda. Y Jesús básicamente termina esta parábola diciendo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y esto es algo que te invito a hacer un momento de reflexión, un reality check. Y es que si el Dios del universo, el creador de todas las cosas, un ser santo, 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 todopoderoso y perfecto, si Él tuvo la misericordia con nosotros de perdonarnos una deuda que jamás hubiéramos podido pagar, si Él nos mostró esa gracia y ese amor, ¿quiénes somos nosotros para no extender ese perdón a nuestros hermanos y hermanas que pecan contra nosotros? Y este es un momento de invitación para ti, si tú eres alguien que tal vez jamás ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, si tú jamás has entregado tu vida a Jesús, tal vez Dios te está dando la oportunidad de hacerlo hoy. No la dejes pasar. Aquí el pueblo de Dios va a estar para ti, hermano y hermana. Si tú eres alguien que de verdad quiere encontrar a Dios, lo harás. Solo lo tienes que buscar con todo tu corazón. Bendiciones para todos ustedes. Toda la gloria a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Jesús los bendiga. Amén.